ese. ¿Qué vas a hacer de fiesta el sábado? O sea, aquí. ¿No cuando cumples años? Con Santuita. Tampoco. El San Judas. ¿Qué horas para llegar? ¿Ya muy tarde? Ah, qué bueno, voy a llegar muy tarde también. Así llegamos directo a su casa. Ya nos escuchamos todos. Ayer, pues nada, yo lo tenía que hacer en No se ve. ¿En el qué? ¿En el qué? Ah, creo que es este. ¿Es este? Sí. Anda agarrando señal. ¿Se ve? No. Ahí está. Ay. ¿Qué? Entonces, Bueno, les voy a exponer el tema de mortalidad. Mortalidad, pues ahora sí que son el número de fallecimientos que hay en un determinado lugar, en un periodo de tiempo y pues tiene que haber una causa. La tasa de mortalidad general se define como, es una proporción de los fallecimientos que están, bueno, que se producen en, pues, en un lugar. Y calcula cuántos fallecimientos hay por cada 1,000, 100,000 o 10,000 o 100,000 personas. Y pues hay dos tipos de, bueno, dos formas de tomarlo, que es la general, que es donde se toma, se tiene que dividir las muertes entre la población expuesta, y es como que no hay, como que, bueno, no especifica como que ciertas personas, toma como que a todos los y lo multiplican por 1,000, 100,000 o 10,000 o 100,000 personas. En la tasa de mortalidad específica, pues ahí como que pues, se especifican ya sea por edad, sexo o por cierta enfermedad. Y pues es prácticamente lo mismo, nada más porque pues aquí sí se elige cierta, cierta característica en las personas. Y pues, ¿quieres que hagamos otro? Sí, por gusto, gracias. ¿1,694 serían las muertes? Ajá. Y es como total de la población.
Sí. No, 65. No, si uno pudiera 65 por 1000, ¿no? Se supone que 1.65 personas mueren de cada 1000 personas en toda esta población. Pues en la evaluación podría decir que también se puede hacer una regla de 3. Pero bueno, ese es el porcentaje de las muertes. Y pues ahí se clasifican si es mayor a 30%, pues es de tasa alta. Si abarca entre 15 y 30% es moderada. Y si es menos de 15%, pues ya es baja. Otra vez es el porcentaje. Menor a 15% es tasa baja. Si es de 15, menor a 30%, es moderada. Y si es arriba del 30%, es tasa alta. ¿Y arriba del cuánto? Del 30. ¿Cómo se hacía? Vi que dijiste, ¿dónde te casa de tu capo de China? Jorge, ¿cómo se ve? Por favor, ¿cómo se pone este? A ver, es que de vuelta te voy a presentar, ¿no? Ya. Bueno, ahora les voy a hablar de los estudios epidemiológicos. Un estudio epidemiológico pues mide el riesgo de una enfermedad o muerte en una población que pues está en riesgo y esta misma se hace la comparación de una donde no están expuestos a un riesgo. Y tenemos los estudios observacionales, que son sujetos de estudios, que esta se basa en la observación de eventos sin mayor participación en cuanto a forma, cantidad y oportunidad, y en que las personas se relacionan o exponen a factores. Tenemos los ecológicos, que pues son sujetos de estudios que no son a personas, no son individuos, sino que pues se basa en una población y pues utilizan variables agregadas, no utilizan variables individuales, sino que se utilizan secundarias como la tasa de mortalidad. Y el ajuste de tasas es que en todos estos estudios ecológicos se hace siempre un estudio o un ajuste de tasas que es por edad. Y tenemos los transversales o de prevalencia. Cada individuo se evalúa una sola vez, es decir, que pues se mide una variable en una sola vez en una sola persona, y también pues se mide la prevalencia de enfermedad y pues, sus factores de riesgo.
En los casos y controles, aquí se seleccionan enfermos y se comparan solamente con personas sanas y también pues se observa pues sus factores de riesgo y a los que son expuestos. En los cortes, aquí se selecciona expuestos y no expuestos a un factor de riesgo y se determina la aparición de enfermedades. Aquí se calcula el riesgo relativo, porque se calculan las incidencias a futuro y mide la incidencia de riesgo, mide la incidencia que es el riesgo relativo y prospectivo, o sea que va hacia el futuro, y es longitudinal, que ve hacia el... Y después los experimentales pues se utilizan para evaluar la efectividad y la eficacia de una intervención terapéutica, ya sea farmacológica o quirúrgica, y pues es la preventiva como las vacunas o educativa. Tenemos el ensayo clínico, que pues aquí son distintas intervenciones, que es como cuando se compara con un medicamento con otro medicamento, placebo, y pues se miden un resultado, si mejoran, si se mueren, o pues sus factores de riesgo que tienen. Y en el ensayo de campo, pues en esta es la intervención. Esta no es una medida preventiva, no es una medida que se cura, sino que solamente es una medida preventiva. Y pues aquí solamente y en el ensayo de campo pues solamente se expone a participantes sanos, y en el metaanálisis pues es el estudio que resume los ensayos clínicos. Este es un resumen de otros estudios y pues de todos los que mencioné pues tiene como una mejor evidencia científica. Y los estudios analíticos pues valoran los determinantes de los estados de salud o enfermedad, comprobando con el objetivo de identificar los factores de riesgo o protectores de una enfermedad. Y esta pues se basa en el trabajo sistemático de comprobación de hipótesis, ya sean explicativas o causales, y hace la evaluación del resultado colectivo obtenido al aplicar pues, las medidas de control. ¿Ya está? Saber qué trae aquí esta compañera. La otra presentación está en el PowerPoint. Notas a mortalidad. Hablamos de dos cosas. ¿Si era mortalidad o morbilidad? Mortalidad, ¿verdad? La mortalidad, ya hay otra cosa que se llama
Y la otra es igual, que se llama letalidad nadadora. Es más chiquito, porque no vamos a hablar de letalidad, es de mortalidad. En la mortalidad nos habla, que vamos a hablar, por ejemplo, de unas tasas. Las tasas lo sirven para calcular como parte de para ver con qué frecuencia o con qué prevalencia estamos encontrando pues, datos que estamos buscando. En este caso estamos hablando de mortalidad. Aquí lo que estamos buscando es la cantidad, número de personas que van a fallecer por una enfermedad, ¿no? De las personas que fallecen, de eso nos habla la mortalidad de una determinada región o población. Si ustedes ven, lo vamos a utilizar entre el número de personas que dicen, el número de muertes, Entre el número de personas expuestas. entre el número de personas expuestas. Pues cada 100, cada 1000 o cada 10,000 personas, ¿no? ¿Para qué vamos a sacar esto? Para ver de 1000 personas en tal lugar mueren tantos, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Pues si quieren hacerlo al año, 2 años, 3 años, 5 años, depende de qué tiempo vayan a utilizar para morir. Y nada más lo que ocupamos es el número de personas que han fallecido. ¿Y dónde? Pues de los censos estadísticos de todas las muertes que se llevan. Y obviamente si quieren sacar números de muertes, por ejemplo en cada lugar determinado, pues acá en San Miguel o zonas son, hay que identificar cuántas personas son las que fallecieron, por ejemplo, en el año pasado. ¿Qué año fue pasado? 22. En el 2022 vamos a buscar y se van a los censos estadísticos de 2022 para ver cuántas defunciones en total hubieron durante el año pasado, el 2022, y vamos a dividir entre el número de la población total. Y a veces nos va a dar un valor que multiplicado, por ejemplo, si quieren, por 1000, y van a decir, no, pues por cada 1000 mueren 2 personas, nada más. O 1000 mueren 3, mueren 4 por cada 1000. Y así ustedes pues, se van dando cuenta si ya les va a tocar o todavía no. Si no, pues ya se requisitado por cada 1000 mueren 3 y ya llevamos 3, o ya la hice, por ejemplo, ¿no? Entonces, de eso se trata, por eso el número que está allá al que multiplicamos es para identificar por cada cuántos. Si yo lo hago por 100, mi número que me da acá, de dividir esta operación, y lo multiplico por 100, voy a decir que por cada 100 va a ser un número muy bajito. ¿Por qué va a ser muy bajito? Porque obviamente el número de población expuesta es mucho. Cuando son lugares muy pequeños, por ejemplo, de alguna enfermedad en la universidad, lo pueden multiplicar por 100, porque son una población muy pequeña. Pero conforme la población es muy grande, tenemos que aumentar el número que vamos a multiplicar. Entonces, si nosotros tratamos de sacar alguna tasa de mortalidad en San Miguel, por ejemplo, tenemos que multiplicarlo por 100,000, porque somos muchos habitantes, o por 10,000, pero porque además el número muy bajito. Entonces, y esa es la forma en que identificamos cuántas personas son las que mueren cada determinado tiempo. Su compañera, que hablamos de muerte general, ¿y cuántos muertos hay? Ahí su compañera también nos hablaba de qué más, de una mortalidad específica. Ahí de qué nos habla ahora. Vamos a ser específicos de qué es lo que estamos buscando de esa mortalidad. Vamos a ver, dicen, bueno, pues por cada 1000, por ejemplo, fallecen 2. Pero es muy general, porque hay muchas enfermedades que nos llevan a provocar una muerte. Entonces, lo que tenemos que buscar ahora es por medio de grupos específicos. Y dices, bueno, ahí estamos hablando en general cuántos están muriendo, pero a lo mejor, pues la mayoría de las personas que mueren pues, son adultos mayores, ¿no? Por ejemplo. Y estamos hablando desde recién nacidos, niños, adolescentes y todo ese grupo de personas. Ahora vamos a buscar, y bueno, yo quiero ver mi mortalidad, por ejemplo, por grupos de edad. ¿Por qué más podemos hacerla? Por género, de acuerdo a
enfermedades, ¿no? Para ver qué enfermedades son las que más se llevan a las personas. Entonces, ahí tenemos estos datos. Dice, bueno, yo voy a ver por grupo de edad. Voy a ver cuántos adolescentes fallecen de tal a tal edad. ¿De qué edad es la adolescencia? Pues entre 11, 12 hasta los 18 años. Entonces vamos a ver cuántos adolescentes fallecen en esa edad. ¿Y qué vas? Igual te vas a hacer censos estadísticos para buscar los certificados de defunción. Y ahí el certificado de defunción pues buscamos la edad que nosotros estamos buscando. Y una vez que tengo todos los adolescentes, ya saqué el total de adolescentes que fallecieron en el 2022, ¿qué más nos falta buscar ahora? Pues irnos a censos, donde encontremos, no, porque ya tenemos el número de muertos adolescentes. Ahora vamos a buscar el total de adolescentes que existen. No lo vamos a hacer entre el total de la población, porque estamos haciéndolo con adolescentes. Entonces vamos a buscar cuántos adolescentes existen en este lugar, para poder sacar nuestra tasa de mortalidad de fallecimientos en adolescentes, por ejemplo. Ahora que quieren saber cuál es la frecuencia o cada cuánto, no cada cuánto, no cuál es la frecuencia cuando la enfermedad, por ejemplo, bueno, yo voy a ver cuántas personas fallecen, a cuántas les toca fallecer por accidentes de tránsito, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a buscar el total de todas las muertes que hay por accidentes de tránsito. Y vamos a dividir entre El número de personas que usan coche. entre el número total de accidentes que haya habido durante todo el año. ¿Cuántos accidentes hubieron? No sé, 10,000, por ejemplo, ¿no? De esos 10,000, ¿cuántas personas fallecieron por accidente? No sé, 500, dice JJ, ¿no? Y entonces, de esa forma vamos a ver, y dice, bueno, pues fueron 10,000, luego multiplicar por 100, ¿no? Un número bajo. Yo ahora voy a ver cuántas personas fallecen de cada 100 que se accidentan. De cada 100 personas que se accidentan, fallecen 2, por ejemplo, de acuerdo a los resultados que nos den las operaciones de dividir y multiplicar. Y de esa forma vamos de cada 10 personas que ingieren bebida, o por ejemplo, ¿no? De cada 100 accidentes que se presentan, 20 son provocados por psicomosan. ¿Qué quiere decir? Que de esas 100, pues 20 venían con ingesta de bebida alcohólica y sacan los números. Ahora dice, bueno, ¿y dónde vamos a sacar los accidentes? Pues la mortalidad del problema, porque la vamos documentando, tenemos un certificado de defunción. Y ahora los accidentes, no tránsito, ¿mande? ¿Dónde los vamos a sacar los accidentes? Y los que no murieron, pues llegan a la Surepo. Existe, comparen ahí en el Facebook. Van a ponerse a contar, van a revisar el Facebook desde el 1 de enero. Lo vamos a sacar de otro documento, otro archivo que se llama hoja de violencia o lesión. También existe eso, chicos. Es otro archivo, otra hoja que existe, y ahí es donde llevamos todas las violencias o lesiones que se presentan durante el año. También, porque ya que las consultas tardan mucho en medio institucional, más en urgencias, porque llegan muchos documentos, entonces ya casi no vamos. Muchísimos documentos y muchas hojas, y si llega un lesionado, así como que les llenan más hojas, porque anexo a eso tenemos que llenar esta otra hoja que se llama de violencia o lesión. Y es lo mismo capturar todos los datos generales. Si no me entran, esa es la otra. Capturar todos los datos generales del paciente, su nombre completo, edad, sexo, fecha de nacimiento y todo eso, domicilio. Y otro apartado que se llama lugar o sitio de ocurrencia. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde se lesionó la persona?
Dice, no, pues mira, si fue en vehículo con motor privado, lo atropellaron, era un peatón, en una cantina, en un área deportiva, en la calle, o sea, hay un sinfín de lugares donde se lesiona. Y entonces de ahí igual sacamos, pues mira, vamos a ver cuántos problemas o cuántas muertes hay en club, ¿no? Por ejemplo, en cantinas, bares y todo eso. ¿Y por qué? Porque en esa hojita vamos tachando nosotros dónde se llevan a cabo las muertes, en qué sitio, en qué región. Dice, no, pues fue un peatón, lo atropellaron, ok, y de ahí van sacando todos los números. En este año fueron tantos peatones, de acuerdo al registro que vamos haciendo nosotros. Luego hay otro apartado donde viene igual si es por violencia. Y dice, bueno, esta es violencia. No era un familiar directo, no era familiar directo, conocido, desconocido. Luego hay otro apartado que viene, si la persona estaba bajo efectos de bebidas alcohólicas, alguna droga, alguna otra sustancia, para ver igual las cuestiones de violencia, bajo qué efectos se producen, en personas que no están ingiriendo bebidas alcohólicas, en personas con bebidas alcohólicas, con drogas de abuso, de ahí se van sacando todos los números. Luego, ¿qué más vamos a buscar? La edad del agresor también aproximadamente y el parentesco que tiene con la persona lesionada. Y ya después, pues el diagnóstico, ¿no? Que tenía una lesión por esto, por lo otro. Y de ahí igual es donde sacamos toda esa información para ver las lesiones de todas las personas. Si viene por herida por arma de fuego, igual te preguntas tipo de qué mecanismo de lesiones, arma de fuego, arma blanca y todo eso. Y qué sitios o qué áreas anatómicas son las que fueron afectadas en la persona. Entonces ahí también obtenemos los datos estadísticos de violencia. De ahí sacan datos de violencia intrafamiliar. Cuando son golpeados los señores por sus esposas, de ahí salen esos datos, cuántos hombres son golpeados o sufren de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces de ahí se obtienen todos esos datos de esas hojas de violencia. ¿Qué más incluye la hoja de violencia? Pues también nos incluye el equipo de seguridad. Por eso igual dicen y sacamos los números de cuántas personas ocupan un equipo de seguridad al andar en un vehículo, automotor, en carro, en moto. Y igual bien, 300 usó equipo de seguridad, sino qué equipo utilizó, casco, cinturón, el equipo de seguridad utilizó la persona que viajaba en ese accidente. Entonces igual, pues ahí no tenemos unos datos. Entonces en la cuestión estadística, pues no se pierde ningún dato, porque todos los datos son recabados en las unidades de atención. Siempre y cuando una persona solicite la atención, vamos a recabar todos esos procesos de información. Y es mucha documentación. Entonces, se llena mucho. Unas preguntas con la mortalidad. Hablamos de eso, ¿no? La mortalidad, hablamos del número de personas que van a morir. Y aquí hablamos de las personas que están expuestas a la enfermedad. Aquí hablamos de personas en general. Yo quiero ver cuántas personas mueren al año en San Miguel. O sea, utilizo una tasa de mortalidad. Ahora, si yo quiero ver cuántas personas mueren porque tienen diabetes o porque tienen insuficiencia renal crónica, ahí estamos hablando de tasa de letalidad. Ya estamos hablando que ya tiene un padecimiento que lo va a llevar tanto temprano, pues para la muerte. Entonces se llama tasa de letalidad. Letalidad quiere decir que están próximos a morir. Próximo, o sea que parece una enfermedad que tiene algo que los va a llevar a. Tiene una causa, pues, una comorbilidad. ¿Te imaginas que llegas a ver una persona y que es una tasa de letalidad para ustedes que ya están próximos a morir? Dicen, no, vamos a sacar un estudio para ver las personas con comorbilidad. Está que está próximo a morir hoy. Eso me impacta. Aquí tenemos diferentes tipos de estudios que nos ayudan a hacer esto. Dice observacionales. ¿Qué dicen observacionales, Maritza?
Tienes muy buena vista desde allá. Se basan en la observación de eventos sin mayor participación en cuanto a la forma, cantidad y oportunidad en que las personas se relacionan o exponen a factores. En este, su nombre lo dice, solo es observar, ver. No vamos a hacer ningún tipo de evento ni nada. Solo vamos a basarnos en la observación de cómo ocurren los eventos y de estos vamos a ver la exposición que se presenta al año. Tú dices, no, vamos a ver, porque no voy a estar experimentando con los accidentes, ¿no? No vas a decir, vamos a ver cuántos mueren por accidente. Y ahora van a chocar estos dos. Estamos haciendo un proceso experimental. Estás llevando a que los vehículos, bueno, las personas puedan chocar. Y entonces la cuestión de accidentes lo hacemos observacional. ¿Qué dices? Bueno, si yo les tengo una tarea que haga un estudio observacional acerca de accidentes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues ponerse bien listos y se dividen en la ciudad. Dicen, yo cuido por aquel lado del centro, dicen, yo cuido acá en la parte alta, yo cuido allá por Salinas Celaya y todo el rollo, ¿no? Y vamos a ver cuántos accidentes hay. Nomás estamos observando y estamos viendo cuántos eventos existieron. Dice, bueno, aquí en esta región hubieron 10 accidentes en el día y vamos a ver estos 10 accidentes, pues cuáles fueron mortales. Dice, no, pues de los 10 no falleció nadie. Porque estamos haciendo un estudio meramente observacional. No estamos diciendo, bueno, vamos a hacer un experimento con accidentes. Y ahora este que vaya en su carro y el otro en su moto que le den llegue, ¿no? Vamos a ver qué va a pasar. Estos procesos no los podemos hacer experimentales. El otro dice que son económicos. En los ecológicos, ¿qué dicen ellos? Sujetos de estudio, poblaciones y utiliza variables agregadas. Vamos a la Sujetos de estudio, poblaciones. Es que está todo cuatrapeado ahí, ¿verdad? Pues que resulta que Está bien. Vamos a hablar de poblaciones. ¿Y qué más dicen? utiliza variables agregadas, ser que solamente se utilizaba en un individuo. En un individuo, dice. No. Dice poblaciones. No. Dice que utiliza variables agregadas. ¿Qué quiere decir? Vamos a estar haciendo una investigación o un estudio de lo que sea, pero en el transcurso del tiempo de este estudio vamos a agregar variables. Tú dices, bueno, vamos a estudiar mujeres, ¿no? De estas mujeres, dice, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver dice, menopausia en mujeres. Y de menopausia, yo quiero saber, pues, cuántas mujeres cursan con algún evento psicológico o psiquiátrico. ¿Qué quiere decir? De esas mujeres que tienen muchos trastornos mentales durante el periodo de la menopausia, donde empieza a cursar. Dice, bueno, lo estoy estudiando, pero luego dice, bueno, yo quiero agregar una variable. Ya llevas como 2 años, 3 años estudiando a estas mujeres y dices, pero mejor vamos a agregarle ahora tratamiento, terapia de reemplazo hormonal. Y ahora, eso ya es una variable. Y ahora vas a estudiar cómo se comportan las mujeres con menopausia, pero están bajo terapia de reemplazo hormonal. Ahí ya agregamos una variable a nuestro estudio, porque inicialmente solo queríamos ver los trastornos mentales que cursan las mujeres durante la menopausia. Pero como ya dice que sí estaban con muchos trastornos, pues bueno, vamos a darle terapia de reemplazo hormonal ahora y vamos a ver cuál es el efecto con el que cursan estas mujeres que ya tenían un trastorno mental. Y ya agregamos una variable a nuestro estudio que ya habíamos iniciado de tiempo atrás. ¿Y ahora qué otro tenemos? Los transversales. ¿Qué dicen los transversales, JJ? Allá entonces. A ver tú, Beto. Cada individuo solo se evalúa una vez
se mide una presencia de enfermedad y factores de riesgo. Acá vamos a estudiar personas con alguna enfermedad relacionada con sus factores de riesgo, que esto se llaman transversales. Y nada más vamos a estudiar una vez, porque son personas que van a desencadenar o que ya tienen una enfermedad y están asociadas a un factor de riesgo nada más. Entonces, como ya lo estudiaste, y que ya no puedes volver a hacerlo otra vez, porque ya está determinado si ya estás hablando de una enfermedad y de su factor de riesgo. Ya no es como que ahora que voy a volver a hacer de lo mismo. Y no puedes hacerle más a esta persona. Este otro se llama casos y controles. ¿Sí dice casos y controles por este lado? A ver, Paola. Casos y controles. Se seleccionan enfermos, casos y sanos controles. Y se ve si estuvieron expuestos a distintos factores de riesgo. En los casos y controles vamos a seleccionar personas enfermas, que esos son nuestros casos, y personas sanas, y esos son nuestros controles, y lo vamos a exponer a algún tipo de enfermedad con un factor de riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, yo voy a agarrar personas con diabetes. Y yo voy a agarrar personas sanas. Lo que dice a factores de riesgo. Dices, bueno, con un factor de riesgo vamos a manejar a estas personas. Tengo personas con diabetes, tengo personas sanas. Ahora vamos a agregar un factor de riesgo que tenga que ver con la alimentación. A esto vamos a dejarle una mala alimentación y también a estos otros. Y vamos a ver cómo se comportan. Yo quiero ver el riesgo, no sé, de una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, en estos dos grupos de personas. Y vamos a ver qué tanto les afecta a ambos o quién es más propenso a desarrollar una insuficiencia renal de los dos grupos de personas basado en una alimentación, una mala alimentación. Y vamos a ver quién de estos desencadena. Y esos controles vamos a ir modificando porque lo vamos controlando nada más. Y los otros grupos se llaman de cohorte. ¿Qué dice el recorte, Aldo? Selecciona expuestos y nosotros a un factor de riesgo y se determinan aparición de enfermedades e incidencias de esos positivos. En esos grupos vamos a trabajar con personas expuestas y no expuestas a algún factor de riesgo y vamos a ver cómo desencadenan enfermedades. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mis dos grupos de personas, a una la expongo a un factor de riesgo. ¿Cómo qué factor de riesgo les gusta? Lo vamos a exponer a la obesidad, a mis dos grupos de personas. A uno va a ser el grupo expuesto a la obesidad y el otro no lo vamos a exponer. ¿Ok? ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Pues tienes personas, por ejemplo, aquí lo podemos agarrar igual con diabetes, si quieres. Personas diabéticas y a uno nos vamos a exponer a que tiendan a ser obesos y a otros a que no. Entonces, a uno yo le controlo la alimentación y al otro no. Y son los estudios de corte y vamos a ver cómo desencadenan algún tipo de enfermedad. Luego, ¿qué más estudios tenemos? Los estudios experimentales. Vamos a hacer caso, a ver, ¿cuánto foto que ya no? Si no ves, no te quedo sentado aquí, ¿verdad? ¿Sí ves o no ves? Se utilizan para evaluar la eficacia y efectividad de una intervención terapéutica, farmacológica o preventiva como la vacunación, los cambios de estilo de vida o educativa. Muy bien, ya presentado otro día, fíjate.
Para que le digan de la niña. 2, 3, 4. Dos cuadritos. Entonces, en los estudios experimentales, ¿dónde lo dices para experimentar eficacia? ¿Eficacia de qué? De algún procedimiento quirúrgico, de algún medicamento, de alguna vacunación. Vamos a estar experimentando. Bueno, ya habíamos visto que para poder, por ejemplo, en un estudio quirúrgico, y dice, bueno, pues para amputar un miembro, por ejemplo, inferior por diabetes, que tiene algún tipo de infección en la pierna, un pie diabético, ya no tiene solución y hay que amputarlo. Y antes lo que se hacía era sedar completamente a toda la persona. ¿Para qué? Para que no sintiera y pudiéramos amputar la extremidad. Y de repente dijeron, pues que para qué dormirla, pues si nomás es la pierna la que necesitamos dormir, empezaron a hacer bloqueos más cercanos. Y es un proceso experimental. Dijeron, bueno, pues vamos a empezar el bloqueo nada más correspondiente al miembro pélvico. Y nomás bloqueaban esta parte de la espalda para abajo para poder bloquear. Y eso es un estudio experimental de forma de una intervención quirúrgica para no someter al paciente a una sedación completa. La otra son los procesos de vacunación. Posiblemente vamos a empezar a vacunar a personas. Dijeron cuando inventaron vacunas, influenza, COVID, pentavalente, hexavalente, triple viral y todas esas, empezaron a experimentar para ver la eficacia en contra de alguna enfermedad o algún medicamento también. Entonces, cuando hablamos del COVID, había muchos tratamientos. ¿No se acuerdan que se vendían que la dexametasona, que la ivermectina? Y ahí andaba la gente comprando un buen ivermectina y de repente dijeron, no, ivermectina no sirve. Y la quitaron. Era un proceso experimental. Pensaron que ivermectina funcionaba y vieron que no servía. Y la quitaron. Y que no, pues vamos a ver qué medicamento es más específico. Y esos son los procesos experimentales en el cual se basa a medir solamente eficacia. Luego tenemos los estudios de ensayos. ¿Qué dicen los ensayos? ¿Quién quiere leer? Ensayo clínico. Distintos grupos son expuestos a distintas intervenciones. Se miden distintos resultados y de incidencia. Pues estos son para medir incidencias, nada más. Los ensayos. Lo que más tenemos, ensayo de campo. En ese ensayo de campo tiene algo muy importante, que ustedes ven. ¿Qué es lo importante de ese estudio? Hablamos de que es una medida preventiva. Estos estudios lo hacemos como medida preventiva nada más, para ver y prevenir algún tipo de enfermedades. Y ahí vamos a agarrar a personas prácticamente que están sanos. Dices, bueno, yo tengo este grupo de alumnos que son sanos aparentemente, ¿vale? Que no tienen ninguna enfermedad orgánica, porque mental se ve que tienen muchas. Entonces, vamos a agarrar a esas personas sanas. Yo quiero prevenirlos de obesidad. ¿Y qué vamos a hacer? Pues empezar a hablar de su buena alimentación, cómo deben de comer, y todo eso. Los estudios durante 5 años, un año, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, pues como llevar buena alimentación y comían bien y a sus horas como debe de ser, pues no desarrollaron obesidad. Simplemente utilizamos personas sanas y vimos que si corregimos la alimentación, pues prevenimos de obesidad, por ejemplo. Bien. Y los otros son los de metaanálisis. ¿Qué dicen los metaanálisis ahora? Estudio que resume muchos ensayos clínicos similares, tiene mejor evidencia científica. Estos son resumen de ensayos clínicos, es el resumen de todo esto. ¿Por qué dice que tiene? Porque hace el resumen de muchos. Le dice, bueno, yo voy a hablar de dieta y obesidad. ¿Y qué voy a hacer? Me voy a profundizar en muchos estudios, en muchos ensayos que ya existían. Y voy a buscar estudios, no sé, que están en España, en Estados Unidos, aquí en México, y te pones a buscar todos y lees todo lo que ya existe y vas basando en información documental. Nada más. Te pones a leer y lees como unos 50 o 100 artículos y en base a eso haces un resumen y concluyes. Y es el que tiene mejor evidencia científica. ¿Por qué tiene mejor? Porque se basa en muchos estudios que ya existieron. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Los analíticos,
¿Qué dicen los analíticos? Fueron los determinantes de los estados de salud o enfermedad, comprobando o rechazando las hipótesis con el objetivo de identificar factores de riesgo o protectores de una enfermedad. Nos habla de las determinantes de las hipótesis y factores de riesgo. ¿Qué es una hipótesis? Una posible respuesta. ¿Qué más? Una teoría. No es una teoría. La teoría se forma después. ¿Qué más? Es una suposición. Es una hipótesis, ¿no? Es algo que nosotros pensamos y las hipótesis son las que nos llevan a desarrollar teorías y leyes o postulados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos como los analíticos? Pues solo son para plantear y descartar hipótesis. Se llaman analíticos porque vamos a analizar todos los resultados que hemos obtenido de estudios de corte, de casos y controles, transversales, ecológicos y de miles de ensayos que ya hicieron. Van a realizar un análisis de todos estos estudios y van a tratar de comprobar la hipótesis que se analiza. ¿Qué hipótesis, por ejemplo, dices? Bueno, pues en mi hipótesis yo pienso que la obesidad está relacionada con la mala alimentación. Y te pones a hacer todos los estudios que quieras y después concluyes y ves si compruebas o descartas tu hipótesis. Para eso sirven los estudios analíticos. ¿Llevaron metodología de la investigación o algo así? Pues ahí nos dan la hipótesis y estudios. Ahí tienen que hacer, los ponen, nos habían puesto a hacer algún tipo de artículo de la hipótesis. No. Bueno, entonces. Bueno, la suerte nada más. Ella no sé cómo se llama. Jenny va a buscar un estudio de esto, es un ejemplo. ¿Eso cómo se llama? Beto. Análisis. La segunda que sigue de Beto es. Jenny. Jenny otra vez. Sí. Jenny va a buscar un ensayo de campo. Monse va a buscar un ensayo, nada más. Bueno, ¿ella? No. ¿Tú cómo te llamas? Mariana. ¿Cómo? Mariana va a hacer un estudio observacional. Natalie va a hacer uno ecológico. Maritza va a hacer uno transversal. Bueno, Coca-Cola va a hacer uno de casos y controles. La amiguita que se ha dado de Monse va a hacer uno de corte. Y Aldo va a hacer uno experimental. No me pregunten qué me dijo porque no sé, ¿eh? Van a buscarlo. Son ejemplos, no van a hacer un estudio, son ejemplos. Para hacerlo necesitan como toda su vida. Es un ejemplo. Vamos a ver ejemplo de un estudio de casos y controles. Ahí van a encontrar, se realizó estudio de casos y controles de ciertos pacientes para investigar tales enfermedades y se comprobó esto y lo otro. No quiero que me vengan a leer las 10 o 5 o 3 hojas de su artículo. Lo que quiero es que vengan a decirme qué encontraron, qué cosa relevante vieron. Van a decir, porque en el estudio dice, se realizó un estudio de esta persona, van a decir, pues en mi estudio encontré, fíjense que eran 50 personas que se estudiaron. De estas 50, 10 estuvieron expuestas, no sé, 25 y 25 estuvieron expuestas, de lo cual se le modificó tal variable y se encontró y se concluyó que tenía esto y lo otro. La parte más relevante, lo que ustedes leyeron y comprobaron y entendieron de su artículo. No vengan a leer porque hay artículos que tienen como 5 páginas, porque van a tener un resumen de lo que leyeron. Y el que venga a leer, pues mandamos a su casa, está reprobado. Y los demás chicos ahí siguen o ya se fueron. Con ustedes, chicos de Aguascalientes, vamos a hacer lo mismo.
pero igual les mando lo que le va a tocar a cada uno. Por no te quería dejar entrar. Les digo qué es lo que les va a tocar a cada uno, e igual, y para que se preparen, porque igual pues van a participar acá con el estudio que les va a tocar, ¿vale? ¿Dudas, preguntas? Dijo perfecto. Muy bien, pues sería todo por el día de hoy. Cualquier duda. Cualquier duda, pues lo checamos igual por el grupo.